A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Pues nos dimos un espacio de tiempo para poder concretar algunos proyectos personales que vamos a compartir con ustedes. Pues hemos recibido nuevamente la invitación para realizar este programa. En este espacio lo que queremos es poder contestar sus preguntas, hablar un poco de curiosidades médicas y pues el incentivo es que ustedes nos sigan escribiendo a nuestro Facebook. Buenos días. Aparte nosotros, obviamente, aparte de contestar sus preguntas, vamos a presentar temas de interés en base a nuestras especialidades que son reumatología, que se encarga de todas las enfermedades autoinmunes que tienen implicaciones articulares y de enfermedades de los riñones, como la insuficiencia renal, la hipertensión arterial, las infecciones de vías urinarias. Es importante para nosotros que nos escriban a nuestras redes sociales y nos hagan saber cuáles son sus inquietudes y curiosidades. Bueno, vamos a empezar a hablar de una curiosidad médica. Vamos a recorrer en el tiempo y nos vamos a hacer la pregunta de quién fue el primer médico acreditado, podemos decir, el primer médico que se licenció como tal. Pues muchos creemos que el primer médico fue Hipócrates. Esto se lo asocia debido a que pues hacemos el juramento hipocrático al momento de graduarnos. Pero bueno, el aporte a la medicina de Hipócrates fue muy valioso, pero el primer médico certificado fue Imhotep. Este personaje es el que dio un enfoque nuevo a la medicina. Él trataba las enfermedades y las dolencias, ¿no? Escribió sus tratados hace más de 200 años antes que nazca Hipócrates. Se dice que Hipócrates, pues él se basó en los textos de Imhotep. Primero fue conocido como un ser mitológico, luego fue considerado una persona real, luego fue concebido como un dios y así se quedó. Se dedicó a la cirugía, a la medicina interna, a la curación de herida y utilizó más de 200 términos médicos, sanó 48 lesiones descritas y pues él ya conocía sobre el efecto de los opiáceos y los utilizaba como anestésicos. Bueno, es importante aumentar a esta información que este personaje vivió en Egipto entre los años 2690 y 2610 a.C. y ocupó importantes cargos. Fue sacerdote, matemático, astrónomo, arquitecto y construyó las pirámides de Saqqara. También debemos considerar que al inicio de su vida fue un plebeyo, pero con inteligencia y determinación logró hacerse un espacio en la corte del faraón y se convirtió en uno de los asesores más importantes. Cabe destacar que gracias a sus conocimientos se logró desestimar las explicaciones mitológicas de la enfermedad que hacían alusión a mecanismos mágicos de estas y se empezó a ocupar ya el criterio médico con base científica. Bueno, una vez que conocemos al primer médico, pues tenemos que recalcar que él analizó la enfermedad desde el punto de vista racional, renunció por completo a explicaciones mitológicas y a hechizos. A continuación vamos a leer algunas de las preguntas que hemos recibido en nuestras redes sociales. Claro, una de las preguntas que es recurrente
hace referencia a la artritis reumatoide y Belia, tú nos puedes aclarar. Claro. La pregunta es si la artritis reumatoide siempre deforma las articulaciones. No siempre. Ahora recibimos pacientes en las etapas primeras de la enfermedad y con los nuevos medicamentos, las nuevas terapias, pues evitamos que el paciente llegue a deformar sus articulaciones. Ya es bastante raro, siempre y cuando el paciente cumpla con el tratamiento y también pues se apegue a las indicaciones que se le da. Hay mucha seguridad con respecto a las terapias que se dan. Ahora utilizamos corticoides de una forma racional y utilizamos también inmunosupresores. Claro, tenemos que analizar cada caso. Depende del caso que sea, damos diferentes terapias. Tenemos un amplio abanico de medicamentos que podemos dar. Estos medicamentos tienen la finalidad de evitar que estas células inflamatorias vayan a la articulación y la erosionen. Entonces, al frenar esto, nosotros también frenamos el dolor y a su vez la deformación. Claro, es importante hacerle entender al paciente que cada tratamiento es individualizado para cada caso y no se utiliza un tratamiento estándar. Si a una persona le hace bien de pronto solo corticoides, de pronto a otro necesita un tratamiento adicional y no se pueden basar en lo que le dice otro paciente, lo que le dice el vecino. Tiene que ser valorado por un médico especialista. Así es. Bueno, otra pregunta que es bastante común es si es que la insuficiencia... Perdón, estamos hablando ahora de lupus. Nos han preguntado si es que el lupus sistémico tiene cura. Pues podemos decir que el lupus en sí no tiene cura, igual que la artritis, es una enfermedad inmunológica, son células del propio organismo que están atacando al propio tejido, no lo reconocen como tal. Y pues si es que, igual que la artritis, si es que la paciente o el paciente sigue las indicaciones médicas, sigue el tratamiento como se le ha indicado, pues no va a tener problemas, ¿no? De igual manera, cada caso es valorado individualmente para nosotros poder escoger una terapia. Obviamente, el lupus eritematoso es una enfermedad que tiene un componente sistémico, quiere decir que puede atacar a varios órganos del cuerpo y uno de los órganos que suele ser blanco del ataque son los riñones. Entonces es una de las causas de daño renal y de ingreso de los pacientes a diálisis. Hay que recalcar que la mayoría de enfermedades renales no suelen dar manifestaciones clínicas, o sea, el paciente no tiene un síntoma en concreto que nos haga dar cuenta y muchas veces pueden manifestarse dentro de los síntomas del lupus en general o por ligeras alteraciones en la orina o cambios de los niveles de creatinina, que es una sustancia que medimos en sangre para poder determinar el funcionamiento renal. Entonces es importante que los pacientes que tienen el diagnóstico de lupus tengan un tratamiento integral y valoraciones no solo por el especialista que es el reumatólogo, sino también por las otras especialidades como es el caso de la nefrología por el daño renal, el caso del neumólogo por la afectación pulmonar que suelen tener y también en los casos que se manifiesta con problemas de piel tiene que haber un tratamiento activo por parte de dermatología. Bueno, veamos qué otra pregunta tenemos. Aquí está la que esperábamos. ¿La insuficiencia renal aguda puede convertirse en insuficiencia renal crónica? Bueno, esta también es una pregunta bastante frecuente. La insuficiencia renal aguda hace referencia al daño en el funcionamiento de los riñones que se produce en un periodo corto de tiempo, que puede ser horas o días. La característica de la insuficiencia renal aguda es que puede revertir. Y tenemos un periodo de tiempo que se ha marcado en las diferentes guías de aproximadamente 3 meses. Pasados los 3 meses ya podemos decir que si no recuperó la función de los riñones se convirtió en crónica. Pero la característica de la insuficiencia renal aguda es que se recupera, no se hace crónica. Sin embargo, un paciente que ya ha tenido un problema de insuficiencia renal aguda es un paciente que tiene la habilidad, sus riñones son muy sensibles a poder tener un daño subsecuente o inclusive en los casos graves de insuficiencia renal aguda en el que el paciente requiere diálisis, también tiene alta probabilidad en el futuro desarrollar una insuficiencia renal crónica y requerir ya diálisis de soporte para el resto de la vida. Entonces son personas que tienen la habilidad en cuanto al funcionamiento. Es decir, tienen una predisposición. Claro, una predisposición. Con relación igual a
las enfermedades que tú tratas, la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que los riñones se enferman si comemos con mucha sal? Bueno, la sal, obviamente, cualquier tipo de sal que sea la sal del Himalaya, la sal de mar, la sal que también le venden como sal sin sodio, que es la sal que tiene sales de potasio, son tóxicas directamente para las células de los riñones por su mismo componente salino y el cloro que llevan. Sin embargo, la mayor asociación se hace en referencia a la hipertensión arterial. Si un paciente es hipertenso y consume sal, la presión tiene menos probabilidad de controlarse con los fármacos que estamos nosotros administrando, y además el consumo de sal hace que se retenga agua. La retención de agua hace que el paciente primero se hinche, que es una situación estética que molesta, y también el aumento del agua en el organismo del paciente hace que la presión sea de difícil control. Entonces siempre la recomendación en independencia, sean pacientes con enfermedad de los riñones o sean pacientes sanos, no abusar en el consumo de sal, de preferencia no tener salero en la mesa, evitar los alimentos procesados porque estos tienen preservantes en base a sodio y a cloruros de potasio también, que también son nocivos para los riñones, para la funcionalidad, y evitar las bebidas que tienen preservantes, estas que indican como jugos naturales, gaseosas y carbonatadas en general. Las bebidas energizantes. Las bebidas energizantes con alto contenido de sodio. Mucho se ha promocionado sobre las nuevas sales, como por ejemplo la sal del Himalaya. ¿Cuál es la diferencia con la sal yodada? No hay ninguna diferencia. Todas tienen, en cuanto al mecanismo en sí de producir daño, todas tienen el mismo potencial de dañar porque todas contienen sodio. Lo único que cambia es el color. El color, sí, alguno que otro componente adicional, pero todas tienen sodio y todas tienen impacto en el control de la presión arterial, en la retención de líquidos y en la toxicidad a nivel de las células renales. Claro, la sal sigue el agua y por tanto el paciente retiene líquidos y se hace más difícil el control de la presión arterial, necesitando muchas veces más medicamentos. El simple hecho de modificar el consumo de sal, realizar actividad física en forma regular y tener una dieta saludable con alto consumo de frutas, de verduras, hace que el paciente tenga un mejor control de la presión, mantenga una mejor calidad de vida y un estado saludable. Bueno, tenemos más preguntas. Y para ti también, ¿cuál es la razón para que un paciente esté en diálisis peritoneal o esté en hemodiálisis? Bueno, ambos son tipos de terapia sustitutiva renal. Como su nombre lo indica, van a sustituir dos de las muchas funciones que realizan los riñones. La una, que es la eliminación de toxinas del organismo, y la otra, la eliminación del exceso de líquido. Tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis realizan estas funciones de forma eficaz, cumplen su cometido, y la principal meta de las dos terapias es brindar al paciente una buena calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida, quiere decir que el paciente pueda compartir con su familia, si trabaja, seguir trabajando, realizar sus actividades y mantener una dieta lo más cercana a lo normal posible, obviamente con ciertas restricciones. El poner a un paciente en diálisis peritoneal o hemodiálisis va a depender de las características del paciente, de la preferencia del paciente, cómo se siente más cómodo, si tiene ayuda, cómo él se siente relacionado a la terapia, y también obviamente de la dirección que tenga el médico especialista en aconsejarle cuál terapia va a ser mejor para él. No todos pueden entrar como un estándar a un tipo de terapia, como todos a hemodiálisis o todos a diálisis peritoneal. Es una valoración que tiene que ver mucho la parte social, la parte nutricional, la parte psicológica y también el apoyo que tiene el paciente y cómo se siente adaptado a la terapia. Pero ambas tienen la misma validez en cuanto a eficacia de tratamiento. Ambas son excelentes. Sí, todo va a depender igual del paciente. Depende del paciente, y por último la decisión la da el paciente, que es el que se va a realizar la terapia, claro, con consejo del equipo multidisciplinario. Ya. Ahora tenemos la última pregunta, que es respecto al espolón calcáneo. Pues nos preguntan qué es el espolón calcáneo.
Pues no es nada más y nada menos que la formación de una estructura ósea en el talón, exactamente en el calcáneo, ¿no? Para entender un poco vamos a hablar algo de anatomía del pie. Como vemos en la tercera imagen, vemos los huesos pequeños del pie, vemos el talón, que es el calcáneo donde está el punteado rojo, y de ahí viene la fascia plantar. En este sitio donde se está formando el espolón calcáneo es donde se inserta esta fascia plantar. Entonces esta estructura triangular lo que hace es un efecto de pincho sobre la fascia y es lo que produce intenso dolor. Esta fascia plantar en sí está formada por un tejido que es bastante elástico y que soporta mucha presión, soporta todo el peso de nuestro cuerpo. Soporta tracción, sobrecarga y a su vez pues, puede tener pequeñas roturas por el mismo hecho de estar pisando digamos el espolón, le aplasta la fascia y genera rupturas, ¿no? Y esto ocasiona un dolor sumamente intenso, pues los pacientes refieren que tienen un dolor muy intenso en el talón y que a veces se irradia hacia los dedos o se puede irradiar hacia la parte posterior de la pierna, ¿no? Y esto por lo general se presenta posterior a incorporarse, ¿no? Después de periodos de que el paciente está en reposo, al momento de pisar, el primer paso que da es muy doloroso. Debemos conocer que el síntoma básico del espolón calcáneo es el dolor en cualquier parte del pie, pero la mayoría de veces este dolor se va a ubicar en la parte media del talón. El dolor no depende en sí del hueso, no es un dolor originado en el hueso, sino más bien de la irritación de los tejidos que están cercanos, que son los que está pinchando este crecimiento óseo que es el espolón calcáneo. Obviamente, lo que tú ya mencionaste, el paciente acude refiriendo dolor tipo punzada, tipo pinchazo en el talón, que es típicamente en horas de la mañana, después de levantarse o después de haber permanecido por un tiempo en reposo. Es decir, el paciente no ha realizado una actividad como caminar o correr por largos periodos, y esa es otra de las características del espolón calcáneo. Y ante esto, pues la pregunta es, ¿cuál es la causa? Pues esto no se origina más que por la acumulación de calcio que forma un pequeño huesito, que es este pincho que ya vimos en la imagen, y pues esto produce un exceso de presión en el talón durante varios días, durante varios meses de forma persistente, y esta sobrecarga ocasiona la tensión en esta fascia plantar, es como que la estira y al mismo tiempo la pincha. Obviamente hay situaciones que van a incrementar las probabilidades de que aparezca el espolón calcáneo, y estas son, la primera, pues tenemos el pie arco, que son aquellos pies en los cuales el puente es mucho más elevado de lo normal, es más arqueadito, y el pie plano, que son aquellos pies en los cuales el puente está más debajo de lo normal. Esto es muy frecuente en los niños del pie plano, pues a veces se les diagnostica mal y se piensa que el niño tiene pie plano, pero es normal que el niño tenga esto hasta los 6 años de edad. Pues lógicamente el tipo de pies va a producir una disminución en la parte del apoyo, porque el apoyo del pie es a manera de triángulo, pues primero en el primer dedo del pie, el segundo que está en la parte externa del pie y el tercero que está en el mismo talón. Entonces la pisada cambia, ¿no? Esto es, aquí nos referimos exactamente a la forma de pisada, cómo camina el paciente. Otra de las causas que puede ocasionar el espolón calcáneo es la obesidad, el sobrepeso. Pues el sobrepeso no solamente afecta a otras funciones de nuestro organismo, como tú sabes, hipertensión, diabetes, sino que también afecta mucho sobre los pies, pues recordemos que los pies son los que toleran todo el peso de nuestro cuerpo. Y al tolerar un peso en exceso, pues obviamente es un tejido que se va a irritar y se va a lastimar y busca la manera de defenderse, y la manera de defenderse es crear un nuevo hueso. Otra de las causas es realizar actividades físicas en superficies que no son adecuadas. El uso de zapato que no está adecuado, pues los atletas de élite utilizan zapatos no más de 4 meses. Eso es lo recomendado, pero pues sí es importante revisar la suela y la plantilla del zapato, ¿no? La mayoría de pacientes que sufren espolón calcáneo son mujeres por el tipo de zapato
precioso que utilizamos. Y pues la utilización, el usar zapato con plantilla dura también ocasiona la formación de este huesito muy molestoso. Bueno, y es importante conocer que si bien es cierto, el espolón calcáneo se puede tratar con analgésicos y puede parecer en inicio algo muy inofensivo, esta situación a través del tiempo puede ir ocasionando una serie de problemas en otras articulaciones. Es una reacción en cadena. Es una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque el apoyo del pie por el dolor obviamente va a cambiar el apoyo normal del pie y esto a su vez va a generar una mala postura. Y esta mala postura en el pie va a actuar sobre la articulación del tobillo, rodilla y caderas, y por último, esta mala postura en general de las articulaciones que va a causar dolor, malestar, va también a tener un impacto en la espalda baja que inclusive va a tomar unas posturas que son para calmar el dolor y luego va a afectar inclusive la columna vertebral, la parte cervical, la parte alta, lo que va a ocasionar muchísimos problemas. Pero ¿cómo nosotros podemos saber si una persona tiene espolón calcáneo? ¿Cómo va a ser el diagnóstico del espolón? Bueno, el diagnóstico de espolón calcáneo realmente es una forma muy fácil de hacerlo. Nosotros siempre hacemos el hincapié en hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, solicitar los exámenes que sean necesarios y de esta manera podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Primero, pues nosotros, el momento que llega el paciente, preguntamos sobre los antecedentes personales, sus hábitos, inclusive podemos averiguar sobre sus hábitos al momento de realizar ejercicio, si es que es una persona sedentaria o si es que hace un ejercicio intenso, y también esto lo vamos a relacionar con la edad, pues no podemos pedir que nuestro cuerpo funcione como funcionaba hace 15 años, eso es muy importante que el paciente entienda. Entonces, luego de averiguar todas estas situaciones, vamos al examen físico. En el momento de realizar el examen físico, presionamos bajo el talón y también vamos a presionar en la parte externa del pie, y si el paciente nos refiere dolor, pues ya estamos frente a un espolón calcáneo. Pues obviamente el espolón calcáneo va a desencadenar una fascitis plantar, ¿sí? Por el mismo hecho de estar ahí lastimando a cada momento, ¿sí? Una vez que ya tenemos todo esto, es necesario hacer exámenes de laboratorio, una radiografía. En una radiografía simplemente podemos observar el tamaño del espolón, si es que es en los dos pies, si es solamente en un pie. Y pues de aquí nosotros tenemos que ver el tratamiento, ¿no? Una vez que tengamos el diagnóstico, damos el tratamiento. Claro, es importante realizar todos los pasos que tú mencionaste, el examen físico, la radiografía, llegar a un buen diagnóstico y de una forma rápida para poder tratar adecuadamente. El tratamiento inicia obviamente con el analgésico, que podemos utilizar analgésicos antiinflamatorios y de esta manera eliminar el dolor, pero el tratamiento no debe limitarse únicamente a la parte de quitar el dolor en una forma rápida, sino también debe incluir un estudio de la marcha para saber cuál fue el problema que ocasionó el espolón calcáneo al paciente. Entonces es importante ver si en la marcha hay algún error que está causando algún efecto mecánico, vicios en la marcha, problemas posturales. El estudio de la marcha también es importante porque nos ayuda al diseño de una plantilla que se ajuste a las necesidades del paciente. Y obviamente el objetivo de usar una plantilla adecuada para cada paciente es eliminar la tensión sobre la zona de la fascia, que es la zona inflamada, y de esta manera ayudar para el alivio del dolor. Otra de las opciones también es la fisioterapia, que muchas veces ocupan la láser terapia, que elimina la inflamación en la planta del pie. Entonces no es un tratamiento que está únicamente limitado al uso de analgésicos antiinflamatorios, porque esto va a quitar momentáneamente el dolor. Entonces tenemos que ir un poquito más allá
En esto está el uso de la plantilla, previo a un estudio de marcha, la modificación del estilo de vida del paciente, si está con sobrepeso u obesidad, bajar el peso, tener una guía a la hora de realizar ejercicios y obviamente el apoyo de la fisioterapia. Claro, también hay otras medidas que podemos aplicar. Podemos utilizar una botella con agua fría y empezar con la planta del pie a hacerla rodar. Cuando el espolón calcáneo es demasiado grande, pues la única salida que tenemos es la cirugía. Una vez que hagamos la cirugía, el paciente tiene que modificar toda su vida, tiene que bajar de peso, mantener hábitos correctos, utilizar el zapato adecuado y siempre mantener un buen ejercicio de estiramiento. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto para nosotros haberles presentado estos temas, haber dado respuesta a alguna de sus preguntas y nos estaremos encontrando cada semana y pueden escribirnos a nuestras redes sociales de Nefrolupus y proponer temas que quieran que revisemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.